Feliz y bendecido día. Te doy la bienvenida a un nuevo día, a una nueva lección y te agradezco que estés aquí compartiéndola conmigo. De la práctica a hacerla viva en nosotros. Hoy nos toca la lección 101 y nos dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Pero antes vamos a calmar nuestra mente para invitar a nuestro Maestro interno, a nuestro Espíritu Santo, a que nos acompañe, a que nos aporte la luz, la claridad, el entendimiento que vamos a necesitar para la práctica. Y nos vamos a entregar a ese instante santo para que podamos ser útiles de alguna forma a la verdad que hay en nosotros, a esa inocencia. Así que si te parece bien, te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos, a que tomes una respiración profunda, a que mantengamos un solo deseo en nuestro corazón, que es entrar en el silencio y conectar con ese silencio interior. Y desde ahí poder invocar a nuestro Espíritu Santo. Y a Él le encomendamos nuestra mente para colocarla bajo su dirección, para que nos mantenga confiados, calmados. Observa tu respiración. De esta manera nos colocamos en una conciencia de observación para poder elevarnos a esa conciencia más amorosa. Y a nuestro Espíritu Santo le entregamos este espacio y este tiempo que nos dedicamos a la práctica de la lección de hoy. Él sabrá cómo hacernos llegar el mensaje para que podamos practicar las confiadas. Que nos dice hoy: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Así que respira profundo y puedes ir regresando. Dice lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Para nosotros aquí en la experiencia, la figura del observador es muy importante. Porque cuando observamos, dejamos de juzgar. Y cuando dejamos de juzgar, comenzamos a amar. Al dejar de juzgar, al observar, parece como que esa idea de pecado ante lo que estoy observando se le quita el valor y ya es como si se convirtiera en un error y el error simplemente es corregido. Entonces el poder, el saber y el tener despierto ese observador, esa figura, es muy importante. Dice: si el pecado es real,
entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto, en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror tratan de escaparse de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Lo que viene a decirnos aquí es que ese origen que tenemos en nuestra mente, esa carga de culpabilidad por creer que en realidad la separación ocurrió, ese es el origen. Pero en realidad sentimos miedo al amor por esa culpa. Pero en realidad no es así. Esa línea fronteriza a la que le tenemos miedo a cruzar es simplemente el miedo al miedo de ese pensamiento ilusorio. Cuando vamos perdiendo el miedo, simbólicamente lo vamos corrigiendo aquí en la experiencia, empezamos a despertar esa fortaleza de nuestro ser en nosotros. Y desde ahí empieza a brotar, porque siempre se está expresando el sistema de pensamiento del que yo estoy eligiendo. Cuando yo empiezo a invitar a mi espíritu para que pueda hacerse presente en mí y se pueda expresar a través de mí ese Cristo interior, pues va brotando de nosotros esa fortaleza, se va despertando esa dicha, esa luz, esa felicidad que nosotros hemos confundido con placer. Hemos aprendido a una felicidad externa que puede complacerme durante un tiempo o de una manera temporal, pero que luego es una felicidad que se va, ¿no? Es efímera. Entonces desde ahí tenemos que aprender cuál es la verdadera felicidad, porque ya nosotros le hemos puesto un significado a esa felicidad desde una base de carencia. Es como voy a saciar esta tristeza, que es el opuesto, pudiera ser el opuesto a esa felicidad, pero en realidad son opuestos. Eso hay que perdonarlos. Es como traigo aquí los opuestos y se reconcilian, ¿vale? Y desde ahí podemos aprender cuál es la verdadera felicidad y qué es mi función. Es la voluntad de Dios. Cuando yo uno mi voluntad a la voluntad de Dios, empiezo a recordar cuál es mi verdadera función y mi verdadera felicidad, que es lo mismo. Vamos al 3 y nos dice, si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseo favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Realmente en nuestro interior nos sentimos así porque hemos estado bajo el mandato del ego. Y todo cuanto nos dice Jesús en el curso describiendo esa parte de la mente oscura, realmente nos sentimos así. Nos describe ese sentir.
Y es por eso que yo creo que continuamos con el curso, porque si nos sentimos así, nos describe desde donde estamos, es como tengo que encontrar la felicidad dentro. De hecho, sentimos que está ahí cada vez que entramos en un instante santo, cada vez que nos ponemos en comunicación con esa inocencia en nosotros, que nos sentimos muy bien, muy calmados, que incluso nos habla muy bonito, nos habla muy dulce, y entonces nos sentimos muy, muy, muy sanados cada vez que entramos en ese instante, ¿no? Nos despojamos de todo lo que creemos ser, de esa parte oscura. Dice, ¿quién buscaría? En el 4. Dice, ¿quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Ya hemos visto en lecciones anteriores que el conflicto es siempre conmigo. O yo encuentro la salvación en mi ser, en el amor, o encuentro mi condena en el sistema de pensamiento, o sea, haciéndome caso de ese sistema de pensamiento ego, y todo se manifiesta afuera. Como nos dice en el texto, que cada encuentro puede ser santo o no santo. Yo soy quien decide. Esa es en el ángulo en el que yo me tengo que colocar, en observador y tomador de decisiones. Cada vez que no estoy en paz, elijo de nuevo con el otro sistema. Es nuestro gran poder de decisión. Vamos al 5. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real. Ya aquí Jesús se va poniendo un poquito más, más amable. Y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea. Dice, la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella y con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Y el pecado no es real, justo por eso, porque no está creado con el amor. Por eso ese sufrimiento, ese dolor es imaginado y no puede tener consecuencias. En el momento en que nosotros nos hacemos conscientes, podemos corregir esa parte de nosotros que hemos creído real, pero que en realidad no lo es. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente.
Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. Así que vamos a hacerle caso a Jesús, vamos a seguir sus instrucciones y vamos a confiar en este Maestro que nos brinda el amor. Así que te invito a cerrar los ojos y si quieres lo voy leyendo yo para que puedas conectar, para que puedas sentir esta oración que nos regala. Respira profundo, mantén tu mente receptiva, tu corazón abierto, como nos dice al principio. Y dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Respira profundo. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y el pecado no existe, ni tiene consecuencias. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y así podemos poner nuestra mano en nuestro corazón, manteniendo nuestros ojitos cerrados, sabiendo quién nos acompaña. Y podemos recibir esa bendición del amor y así agradecemos, gracias Padre. Recibimos tu bendición. Gracias Padre porque tu Hijo es inocente. En Él no hay conflicto y es pura inocencia. Y ahora comenzamos a recordarlo. Empieza a despertar en nosotros. Así que gracias por acompañarme a la práctica de la lección de hoy y os ofrezco la bendición que podáis practicarla felizmente, uniendo vuestra voluntad a la voluntad del amor y que tengáis un feliz día y paz.